estábamos platicando pues de un señor que quiere ser ahora ministro de la Suprema Corte y que su jefe acababa de tomar posesión en la presidencia de la República después de un fraude electoral, y el tipo se agarra a moquetazos en España con otros comensales y que me lo sentencian a cárcel. Oye, pero lo permutó, Alejandro, pagó dinero. Lo sentenciaron a cárcel por 3 delitos y él, pues cómo iba a estar en la cárcel. Sí, digo, ahí va a ser el jefe de oficina del presidente fraudulento, ¿no? Del espolio. No, en aquel momento estaba como coordinador de asesores del secretario de la Función Pública. Ándale, sí, ¿cómo se llamaba? Otro de los calderones de los más feos calderones. Ese secretario. Germán Martínez. Bueno. Infiltrado en el López Obradorismo y finalmente vuelto a ser lo que siempre fue. Sí. Germán Martínez Cázares. Pero estamos hablando de Roberto Gil Suart, el que fue secretario particular de Felipe Calderón. Y efectivamente estamos platicando aquí y nos acordamos de cuando acababa de tomar posesión Calderón y se fue en diciembre de vacaciones a Madrid, y se agarra a trancazos con otros y pues lo terminan sentenciando. El escándalo no se hizo público porque intervino el que en aquel momento era el embajador de México en España, que era Jorge Cermeño Infante. Claro. Sí, y pero a Roberto Gil Suart sí lo sentenciaron en España por violencia y tuvo que, aunque no fue a la cárcel, sí tuvo que pagar multa, Alejandro. Tuvo que pagar multa. La sentencia fue el 15 de abril del 2011 y lo emitió en Barcelona un juez que sentencia. Es más, te voy a pasar, Luis, la copia de la sentencia que se dicta en contra de Roberto Gil Suart. Vienen los datos de Roberto Gil Suart, vienen los datos de otros sentenciados: Sergio Eduardo Humphrey Jordán, que era el hermano de su entonces pareja, de la consejera electoral, y en aquel momento eran pareja, pero el juez condena a Roberto Gil Suart. Dice el juez que debo condenar y condeno a Roberto Gil Suart como autor responsable penalmente de un delito de lesiones, de una falta de maltrato de obra, y cita los artículos, y entonces le pone una pena de 6 meses en prisión por el primero de los delitos, a sustituir por multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros, cuyo impago dará lugar al cumplimiento de la pena de prisión sustituida. Luego, a la pena de 1 año de prisión por el segundo de los delitos, a sustituir por multa de 2 años con una cuota diaria de 12 euros, cuyo impago dará lugar al cumplimiento de la pena de prisión sustituida. A la pena de multa de 15 días por cada una de las faltas de daños y de maltrato de obra, y a la de 30 días de multa por cada una de las 2 faltas de lesiones, con una cuota diaria en todos los casos de 12 euros y con una responsabilidad personal diaria en todos los casos de 12 euros, y una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 1 día de privación de libertad por cada una de las 2 cuotas no satisfechas. Es decir, aquí este documento es del juez de Barcelona que, pues sí,
condenó a Roberto Gil Suart por un pleito en una discoteca en Barcelona. Y ahora Roberto Gil Suart, pues es candidato, ya se inscribió a ser ministro de la Suprema Corte. A ver, señor Delgado, aquí el asunto sería, no sé, relevante en tanto que, digo, todos son los personajes involucrados en esta historia, son personajes públicos. En esta historia que acaba de contar Álvaro Delgado, que nos acordamos, no me acuerdo a razón de qué, pero bueno, no, ya sé a razón de qué, muy simple. Roberto Gil Suart quiere ser ministro de la Suprema Corte, sí, sí, y va a aspirar, y los Calderones están impulsando su candidatura, y van a ir a buscar los votos. Ya recibió la bendición de Felipe Calderón. Claro. Y además Calderón hace la convocatoria pública de que hay que participar, se deben inscribir. Margarita Zavala, su mujer, también convoca a las barras de abogados, a las universidades, para que se inscriban a jueces, magistrados y ministros. Sí, pues bueno, oye. Y ya hay una movilización al respecto, Alejandro. No, bueno, qué bueno. De la Escuela Libre de Derecho, que es la derecha, también. Escuela Libre de Derecho hay excepciones. De sí, claro, pues hay excepciones que no son de derecha. Pero la Escuela Libre de Derecho está identificada siempre como la derecha. Pero está bien el ITAM. Que vayan al proceso. ¡Órale! Vámonos. ¡Órale! A ver, en el caso... Si yo fuera abogado, me metería a ser ministro de la Corte. También competirías a mí no me han sentenciado nunca cometido delitos. O sea, nunca te has agarrado a fregadazos en Madrid con policías y con gente. Fue con policías. Roberto Gil Suart se dio sus moquetes ahí con agredir a policías. Ándale. Oye, no, porque ese es un tema, señor Delgado. O sea, Roberto Gil Suart se comete delitos que ameritan la condena, o sea, pasa por un juez. Claro, sí. Y lo condenan. Él decide, pues, resolver como son ellos, pues, resuelven todo con dinero. Resuelve con dinero, no paga su deuda ante la sociedad como lo sugería el juez, sino que prefiere irse por el dinero, que para este tipo de individuos, pues, es una baba. Pues representan los intereses de los multimillonarios. No, y él mismo, Álvaro, ya es multimillonario, Alejandro. Él es multimillonario. Y solamente se ha dedicado al servicio público. ¿Cómo le hace? No, pues fue coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota. Dicen que ahí, ¿no, Álvaro? Ahí es donde le hincó el diente. Yo lo que he leído sobre eso es que hay muchas dudas con respecto al manejo de miles o de al menos cientos de millones de pesos durante la campaña de Josefina Vázquez Mota. Que no llegaron. Sí, entonces Josefina Vázquez Mota misma debería, que no lo diga con murmuraciones y a trasmano, desde el anonimato, cuánto dinero ella sabe que Roberto Gil se quedó como coordinador de la campaña de 2012. Pero vaya, perdón, Alejandro, no, es un millonario, es un millonario que solamente se ha dedicado al servicio público hasta el 2018. De 2018 a la fecha, se ha dedicado a su despacho de abogados, pero son millones y millones hasta 2018. ¿De dónde previnieron todos esos recursos? Pues, ¿cómo? Y ahora quiere ser ministro de la Corte. Y ahí va mi pregunta. ¿La ley le permite ser ministro de la Corte después de haber cometido un delito por el que fue condenado en un tribunal ante un juez en España, Álvaro? No lo sé. Habría que investigar, porque la pieza, digamos, importante del calderonismo para el Senado de la República, Roberto Gil Suart, no para el Senado de la República, para la Suprema Corte de Justicia. No, y también para el Senado en su momento, Alejandro. Y en su momento, fue el personaje con más habilidad, más astucia que el gris Ernesto Cordero, que era el coordinador. Sí. Gil es abusado. Sí. Mueve a una pandilla de calderones: Javier Lozano, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Mariana Gómez del Campo. Sí. Bueno, pero cuando estaba en el Senado era Jorge Lavalle Mauri, era Salvador Vega Casillas,
era una pandillita Vega de Casillas Calderones. es el que sustituye a Germán Martínez en la Secretaría de la Función Pública. Entonces, Calderón es en su momento de peso pesado. Es que vinieron, más bien devinieron. A la nada se fueron, la mayoría de ellos, a la nada. pero están millonarios, Alejandro. Pero millonarios. ¿De dónde sacan tanto dinero? Pues de... Hijos de latina. Por eso, entonces ahora el señor Roberto Gil Suárez quiere ser ministro de la Corte. Por cierto, yo personalmente le escribí para solicitarle entrevista en este espacio. Dijo que sí. Y después se esfumó. Que no es... No, ni siquiera dijo no. Ya no respondió. Bueno, lo cual no significa que no hablemos de él. Sobre todo si quiere volver al servicio público como juez. Claro. Como ministro de la Corte. No se andan con payasadas, Álvaro. Pues por eso son ricos. Pues mira, ¿y sabes qué? Pierden la vergüenza. Y ¿sabes vámonos. quién va a avalar esa candidatura? ¿Quién? Pues el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Pues ahí están Pues claro. cuates. Sí, sí. Es como si otros que van a ser candidatos. Mira, que es como si Diego Fernández de Ceballos, Álvaro, quisiera ser ministro de la Suprema Corte. Pues es el más calificado de todos ellos. Él ha hecho... Bueno, todos esos yo creo que se la deben a él. La Corte es él. Alejandro, por años, por décadas. Pero hasta donde yo sé, nunca ha sido sentenciado por un delito Diego Fernández de Ceballos. Pero este sí. Este sí. A ver, eso va a gravitar en el cumplimiento de los requisitos de Roberto Gil Suárez. A ver, el señor ya fue sentenciado, lo estoy mostrando a usted. A ver, muéstralo otra vez, Luis, porque luego... El documento. No, yo no la vi bien. A ver, otra vez. Desde el principio. Por favor, Álvaro, porque a lo mejor esto invalida a Roberto Gil Suárez. Esto que estamos mostrando ahora mismo invalida al Calderón Mayor. Digo, es el más empoderado de todos ellos en este momento, el que busca una posición. Mira, aquí está la sentencia. Ver, ahí está. El número de sentencias es ese, ¿no, Álvaro? Es la número de sentencia, es las 165 diagonal 11, juzgado de lo penal cuarto de Barcelona, procedimiento abreviado número 602 09. Exacto, y está fechado en Barcelona. En Barcelona. A 15 de abril del 2011. Del 2011. Bueno, ahí está. Esto dice aquí José Antonio Lagares Morillo, magistrado juez del juzgado de lo penal número 4 de Barcelona. Ha visto y oído las actuaciones de procedimiento abreviado número 602, diagonal 09, que se seguían por un delito de lesiones, una falta de lesiones y una falta de maltrato de obra, un delito de... Señor Delgado, ahí está. De atentado a agentes de la autoridad en concurso con 2 faltas de lesiones y una falta de daños y por una falta contra fiscal y acusaciones particulares. Entonces... acusaciones particulares, Fernando Mellado Gutiérrez, asistido por el letrado Andrés Maluenda Martínez, Sergio Eduardo Humpre Jordán y Carla Astrid Humpre Jordán, asistidos por el letrado David Comelías Martínez y la Generalitat de Cataluña, asistida por el letrado José Luis Florenza Lavassuy, aparecido como responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Barcelona, asistido por el letrado María Ángeles Espejo Sajiño, contra los acusados. Número 1, Roberto Gil Suárez. Oye, Álvaro, pues sería un cuate que fue encontrado culpable de asalto a oficiales de la autoridad allá en España, en Cataluña,
condenado, como tú ya lo habías dicho hace un momento, condenado, Álvaro. ¿Podría ser ministro alguien con esas antecedentes, Álvaro? ¿Son antecedentes penales, Álvaro? Yo creo que podría ser boxeador. En todo caso, bueno, pues ya, pero eso es una opción que tienen muchos, ¿no? Pero bueno, en este caso, él quiere ser uno de los 9. Uno de los 9 nuevos ministros de la Corte. Son 9 personajes, Álvaro. O sea, estos personajes tienen que... No pueden tener mancha. O sea, no puedes tener duda con respecto a ellos, en ningún sentido. Sobre todo en esta primera Suprema Corte que viene de elección popular. Exactamente. O sea, tienes ahí... Y lo digo en general para que se lo piense todo mundo, porque pues a lo mejor va a hacer daño con su presencia en esa corte. Que se lo piense quien sea. Quien sea. En el caso de Roberto Gil Suart, son 9 ministros para esa corte. Necesitamos gente que va, no sé si estaba borracho a lo mejor, es probable, venía de una discoteca, eso no lo sé decir, pero... Vale, en la madrugada se agarra a golpes con la autoridad. Policías, sí. Así es, Álvaro. Sí, aquí es, ¿Y es condenado, hallado culpable y condenado, Álvaro? Sí, yo inclusive, fíjate, Alejandro, en 2012, de una conferencia de prensa, fíjate, estoy de memoria, recuerdo perfectamente la conferencia de prensa convocada por la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, para reforzar su equipo de comunicación. El coordinador de la campaña era Roberto Gil Suart. Y se refuerza la campaña de Josefina Vázquez Mota con la incorporación de Ernesto Cordero. Y luego con la incorporación de Juan Ignacio Zavala, el cuñado de el que entonces se ostentaba como presidente de México. Yo le pregunté, porque en la revista Proceso, nuestro colega, ¿cómo se llama? Alejandro Gutiérrez, perdón, publica este trabajo, y entonces yo le pregunto a Roberto Gil Suart, oiga, Roberto, usted cometió delitos en España, agredió a policías y ya fue sentenciado. Y la respuesta de Roberto Gil Suart en aquel momento fue: la versión que ustedes publican es incorrecta y no voy a abonar a una versión que solo busca el descrédito de una persona y su familia. Respondió Roberto Gil Suart. Y yo le dije, ahí están los hechos. Dice, la versión es absolutamente falsa. Y ya, no tengo nada más que decir al respecto. Eso es en 2012, Alejandro. Obviamente cobra relevancia el asunto, y estamos tomando lo de que publicó, sin embargo, en aquel... Se llama Gil Suart, nada oculto bajo el sol, es tal cual, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, es interesante que a la vuelta de los años, pues finalmente hace 12 años de aquella publicación y 13 años de que fue sentenciado, y ahora, después de haber sido senador del PRIAN, porque ya era el PRIAN en el Senado, todo le aprobaban a Peña. Sí, claro. Pues sí, la reforma energética, por ejemplo. Y ahora quiere ser Roberto Gil Suart ministro de la Corte. Pues está bien, ya se inscribió. Pero es interesante saber si le interesa al Comité de Evaluación del Poder Judicial, al Comité de Evaluación del Ejecutivo y al Comité de Evaluación del Congreso, si alguien con estos antecedentes puede ser ministro de la Corte, que debe ser una persona con solvencia. Sí. Pues él es un imputado que fue hallado culpable. Sí, hasta sentenciado, claro. Y sentenciado. Sí, cometió un crimen, Álvaro. Efectivamente. ¿Es un criminal?
Sí, porque quedó firme la sentencia. Ahí está. O la recurrió, es decir, la impugnó y fue hallado inocente. Yo no lo sé. Pero, bueno, aquí está el dato. Si efectivamente logró él revertir la sentencia de culpabilidad. Pero si aceptó pagarla, Álvaro, significa que no apeló. Sobre todo, yo creo que no apeló, dado que había elementos del mismo Estado español, digamos, te ibas a enfrentar contra policías, que son al final parte del Estado. Por supuesto. ¿Te ibas a enfrentar a ellos en una apelación? Sí, bueno, los hechos son estos, Alejandro, y es importante. Porque le da un carácter, es un ex convicto, sí. Es un criminal. Ahora él puede decir, yo ya pagué. Sí, pero pues que bueno, eso lo hacemos, digamos, socialmente, pues tenemos que cumplir con eso. Para eso es que existe un Estado de Derecho, ¿no? Pero eso es otra cosa. Aquí el tema es que él es aspirante a ser ministro de la Corte, que son cargos que requieren probidad, que necesitan que un individuo sea... Sí. Entonces, a lo mejor se está tambaleando, no sé, pues yo hasta ahorita lo estamos razonando, se está tambaleando la gran pieza del calderonismo para la reforma judicial. Y lo estamos platicando así como usted lo ve, así. Así salió. De hecho, usted nos agarró riéndonos porque nos estamos riendo de los fregadazos que se han de haber dado. Digo, de Gil Suárez, nos lo estábamos imaginando los dos, agarrándose a fregadazos. Bueno, es un tema, Álvaro. Es un tema y así como se exige también, por supuesto, solvencia moral, no solamente, por supuesto, preparación profesional a quienes aspiran a ser jueces, magistrados y ministros, pues también se requiere que no tengan, evidentemente, antecedentes penales, que no tengan antecedentes de violencia, que tengan una reputación pública acreditada, porque bueno, a lo mejor va a decir, yo tengo mis cuentas claras, todos los más de 100 millones de pesos que gané como senador, incluyendo lo que cobraba como senador. Ah, sí, medio raro. El caso de Roberto Gil siempre es muy curioso, Alejandro. Un día yo le pregunté en el 2010, cuando aspiraba a presidir el PAN, le dije, a ver, ¿dónde naciste? ¿En Ciudad Juárez o en Chiapas? Porque también tiene una acta de Ciudad Juárez. ¿Es tu paisano? ¿Quién? Roberto Gil Suárez. Achis, los mariachis, ¿cómo? Sí, en unas partes dice que lugar de nacimiento Ciudad Juárez, en otras en Chiapas. Entonces, no, nací en Chiapas, pero me llevaron muy pronto. Yo todos los juarenses, pero al menos alegaría que ese tipo de actitudes no las soportamos en Ciudad Juárez. Pues, oye. Bueno, el caso es que, mira, aquí está, mira, en aquel momento, allá está un hombre lúcido, muy brillante. Por cierto, aquel Ernesto Cordero, pues, ¿de dónde saca millonadas, Alejandro? De tu tierra. De tus paisanos de Chihuahua. Eso sí, para que veas. Es asesor de María Eugenia Campos. ¿Sabes cuánto ha cobrado? 33 millones de pesos. Sí. Para aconsejar a María Eugenia Campos cómo endeudarse. Sí. Pues el negocio que tiene Pedro Aspe. Esto es la siguiente generación. ¿Son los mismos, Alejandro? Los mismos, son la misma. Nada más que eres del PAN y son lo mismo, PRIAN. son PRIAN, igual que Luis Videgaray, Álvaro. Y además Protego y todo eso de Pedro ITAM, Aspe, pues, y además son ITAM. Sí, todos ellos. Gil Suárez es egresado de Derecho del ITAM, como es egresado del ITAM ese señor que medio gris, no agarra color, nunca agarró color, Ernesto Cordero. Sí, muy, pues sí, del tipo, digamos, ¿a quién se parece? Sí, lo conozco. Este tipo de personajes encumbrados del tipo Marco Cortés. Híjole, Alejandro,
Es hasta más gris que Marco Cortés, Álvaro. Yo creo que No, sí, ¿eh? O ahí se darán. Hijo, ahí se la llevan. Bueno, en inteligencia está a lo el mejor- cesto para el guerrero. Sí. Pero Al final son, me gusta decirlo de esta manera, gusanos de la misma guayaba. sí, pues sí. Pues sí, hombre. Digo, Marco Cortés es contador. Y estos son del ITAM, que también el ITAM es una fábrica de... ¿Dónde se graduó en 15 minutos? No resolvió Chiapas en 15 minutos, pero sí se graduó en 15 minutos. Vicente Fox. ¿Dónde? ¿En la Ibero? En la Ibero, ¿no? Sí, pero igual. Lo graduaron. Ese caso es un caso patético. Pues la única presidencia que ganaron, Álvaro, la del 2000, porque pues sí la ganaron, aprovecharon el descontento de la gente, ganan esa presidencia. Todos mal hechos, con un personaje de quinta categoría, un mequetrefe, al que le van y le sacan rápido en un acta de un título en la Ibero, y o sea, en 2 meses, creo, 3 meses le Sí, sacan un ni él título. hizo el trabajo de titulación, se lo hizo el embajador Dormimundo, Flores. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Ese personajillo. Oye, y que les decían allá en Guanajuato, a Eduardo Sojo, a Flores, les decían allá el personal del gobierno de Guanajuato capital, los sopilotes estreñidos. ¿Por qué los sopilotes estreñidos? Porque daban vueltas y no hacía nada. Así les decía. O sea, no hacían, eran una bola de flojos. Sojo, Sojo, hijo. No, pero ese personaje en particular, Álvaro, con una arrogancia, era como si estuvieras visitando, pasaba, no caminaba, flotaba. ¿Te acuerdas de ese Sojo? Sojo, Qué sí, arrogante personaje. O sea, luego fue director del INEGI, Alejandro. no, claro, lo pues dejaron claro. ahí. No, flotaba, ese es Eduardo Sojo. Flotaba, caminaba flotando, peinadito, con las cejas sacaditas, regordete y dicharachero. No, ¿cuál dicharachero? Sí. Ojalá fuera. No, muy sobraditos. Sí. Por eso porque mediocres y sobrados. A todo el mundo le caían mal en el gobierno de Fox. Sí. Estamos hablando de Guanajuato, en Guanajuato. Por eso a ese grupito muy cercano a Fox les decían así, los sopilotes estreñidos, porque daban vueltas y vueltas y vueltas y no hacían nada. Así eran conocidos en Guanajuato. Por lo menos Marta Sagún andaba muy movida detrás siempre de Vicente Fox en el tiempo que fue gobernador. No gobernaba. El secretario de gobierno era Ramón Martín Huerta y era el que, digamos, se encargaba de... Le dan el título, Álvaro, de eso sí me acuerdo perfectamente, a Fox. Justamente con programas de gobierno, déjame acordarme bien, agarran las justificaciones, el último informe de gobierno de Fox en Guanajuato. Sí. Agarran cachos de ahí. ¿Y con eso se titula? Y se titula Vicente Fox. Con eso, para poder aspirar a claro, la máxima... porque todo estaba armado ya, Alejandro. O sea, ya para entonces, pues, Jorge Castañeda, Adolfo Aguilar Sincer, por ejemplo, ya eran sus asesores. Y todavía el rancho, que hoy es un vergel, era un ranchillo rascuache en San Francisco del Rincón, con un charco maloliente que de pronto se transformó en un espejo de agua a partir de que Fox llega a la presidencia de la República. Y, claro, lo remozan hasta el caserío con recursos públicos de Guanajuato, porque ¿te acuerdas que llegó Bush antes de la toma de posesión de Fox, y desde allí ordenó el bombardeo? Mientras Bush estaba con Fox en San Francisco del Rincón, San Pancho como se le conoce, Bush bombardea
Irak. Sí. Entonces, mire cómo van saliendo las cosas. ¿Cómo llegamos hasta allá? Pues bueno, bienvenidos a los periodistas. Vamos empezando, son las 6 de la tarde con 32 caramba, minutos. nos fuimos media hora. Pero sin querer, no es un tema menor, Álvaro. No. Nada en lo absoluto, porque hay un grupo importante, para empezar, Felipe Calderón tiene interés en poner a un ministro al menos de la Corte. Ese personaje sería Roberto Gil Suart. Y Roberto Gil Suart ya está arropado por el calderonismo y él ya expresó abiertamente que quiere ser ministro de la Suprema Corte. Aquí hace un momento le recordábamos a usted el episodio en el que Roberto Gil Suart se enfrenta a policías después de salir de una discoteca, y es hallado culpable de agredir a elementos del orden allá en Europa, en particular en España y más específico ¿en dónde fue? En Barcelona. En Barcelona. En Barcelona, claro. Pues es hallado culpable y condenado, recibió sentencia, aunque él decide pagar. Bueno, pues está bien, si está la opción ahí, él decide pagar. Nos preguntábamos si eso le permite a él siquiera aspirar a ser ministro de la Corte. Sí, efectivamente le estamos mostrando este documento de esa sentencia contra Roberto Gil Suart, contra su cuñado, entonces cuñado, y bueno, el espacio está aquí abierto por si quiere platicar también. En fin, pero es un asunto de interés público. Habrá quien diga, oiga, pero es que la ministra Yasmín Esquivel también está acusada de cometer un delito o una falta como el plagio de su... Es un asunto que se está, hasta donde yo sé, desahogando todavía. Este es un asunto firme. Entonces, queremos que haya particularmente, jueces, juzgadores y particularmente ministros de la Corte con solvencia no solamente profesional, sino moral, pues hay que revisar a todos en su biografía, en su trayectoria, revisar sus capacidades, su conocimiento, su preparación, su compromiso a lo largo de su vida, pero también su biografía personal, moral, ética, sino con qué autoridad se va a impartir justicia. Eso es lo que yo digo, esas son las razones por las cuales pues es importante ponerle atención a ese pequeño detalle de que el señor fue un ex convicto. Exactamente, entonces, por eso es un asunto de interés público, y en este espacio nos dedicamos a eso. Asuntos de interés público, asuntos de interés general, asuntos que pueden tener una consecuencia en las personas de una comunidad, en este caso, de todo un país. Un juzgador que tiene una biografía que no es limpia, pues no puede ser, aunque lo quiera, un ministro de la Corte. O van a obviar ese tipo de... a guardar silencio, a decir, no, eso ya es cosa del pasado. No es solamente... Digo, si quieren obviarlo, pueden obviarlo. Claro. Pero de que es cosa, no es cosa del pasado, es cosa del presente, muy presente. Sí, yo escribo precisamente en mi columna del día de hoy, los jueces de Felipe de Calderón y Claudio X, justamente sobre Roberto Gil Suart y sobre toda un plan que ya existe para inscribir a personeros de la derecha. Entonces, así como hay la presunción de que los grupos de Adán Augusto, de Ricardo Monreal, de otros, están impulsándolos, bueno, hay que revisarlos a todos. Se requiere un poder judicial renovado auténticamente, sin una lógica facciosa.
sino que tengan las credenciales profesionales y la autoridad moral para llegar a los cargos y desempeñarlos bien. Tal cual.